La mansión en las lomas de Phoenix resplandecía bajo el sol abrasador de Arizona. Sus muros blancos y enormes ventanales reflejaban la luz del desierto, mientras que sus jardines, perfectamente podados, contradecían la naturaleza árida del entorno. Era una mañana de domingo cuando los invitados comenzaron a llegar, todos vestidos con sus mejores galas, listos para presenciar lo que la sociedad local llamaba la boda más extravagante del año. Nadie podía apartar la mirada de Daniel Ramírez, un chavito de apenas 19 años, parado nerviosamente en el altar improvisado en el jardín trasero. Su traje Armani, claramente nuevo y posiblemente más costoso que todo lo que había poseído en su vida, no lograba ocultar su origen humilde ni su incomodidad. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba a su futura esposa, Diana Montesinos de Rothschild, una viuda de 65 años, conocida tanto por su fortuna como por su carácter dominante. «Es como ver a un cordero entrando al matadero», murmuró uno de los meseros a su compañero mientras servían champán de $500 la botella. El comentario, aunque cruel, resonaría de manera profética en los meses siguientes. La ceremonia fue todo un espectáculo. Flores importadas de Holanda, un cuarteto de cuerdas tocando música clásica y manjares preparados por un chef con estrella Michelin. En primera fila, Rosa Ramírez, la madre de Daniel, intentaba contener las lágrimas. Para cualquier observador casual, podrían parecer lágrimas de felicidad. Sin embargo, había algo más en su mirada, una mezcla de culpa y alivio que solo los más perspicaces podrían notar. Diana, enfundada en un vestido de diseñador que resaltaba su figura conservada a base de cirugías costosas, sonreía con suficiencia mientras intercambiaba votos con Daniel. Su voz, fuerte y segura, contrastaba con el susurro apenas audible del joven. Los fotógrafos capturaron cada momento, inmortalizando lo que parecía ser un cuento de hadas moderno, aunque retorcido. Lo que nadie sabía en ese momento era que esas fotografías de boda pronto se convertirían en evidencia en una investigación criminal. Las sonrisas forzadas, las miradas incómodas y especialmente ese brillo extraño en los ojos de Diana, todo sería analizado hasta el cansancio por detectives y fiscales. Apenas 3 semanas después de la fastuosa ceremonia, el cuerpo de Daniel sería encontrado en el piso de mármol italiano del baño principal, rodeado de frascos de medicamentos. La escena, perfectamente ordenada, parecería más una fotografía artística que la escena de un crimen. Demasiado perfecta, dirían después los investigadores. La mansión que había sido testigo de aquella boda extravagante se convertiría en el epicentro de una investigación que revelaría una red de manipulación, codicia y traición. Las paredes que una vez resonaron con música de violines y risas de invitados, pronto escucharían los pasos pesados de los técnicos forenses y el clic constante de las cámaras policiales. Entre los invitados a la boda, muchos recordarían después las señales que ignoraron, la forma en que Diana controlaba cada movimiento de Daniel, cómo Rosa evitaba las preguntas sobre el noviazgo de su hijo, y especialmente la manera en que el joven parecía desvanecerse un poco más con cada hora que pasaba. Lo que comenzó como un aparente cuento de hadas torcido terminaría destapando uno de los casos más oscuros en la historia reciente de Arizona. Un caso donde el amor nunca existió, pero el dinero, el poder y la manipulación jugaron roles protagónicos en una tragedia moderna. La vida de Daniel Ramírez, antes de conocer a Diana Montesinos de Rothschild, era tan común como la de cualquier hijo de inmigrantes mexicanos en Arizona. Vivía con su madre, Rosa, en un pequeño departamento de 2 recámaras en la zona más modesta de Phoenix, donde el aire acondicionado funcionaba a medias y las paredes delgadas dejaban filtrar las conversaciones de los vecinos. Cada mañana, mientras su madre salía temprano a limpiar casas ajenas, Daniel se preparaba para su trabajo como ayudante en un taller mecánico. «Mi chavito siempre fue diferente», comentaría después Rosa a los investigadores con lágrimas en los ojos. «Desde chiquito le gustaba leer, soñar con otras vidas. No era como los otros morros del barrio que andaban en el desmadre». Lo que Rosa no mencionaría en ese momento era cómo ella misma había alimentado esos sueños, susurrándole promesas de una vida mejor
mientras contaba los centavos para pagar la renta. El taller donde trabajaba Daniel pertenecía a la cadena de negocios de los Montesinos. Fue ahí donde Diana lo vio por primera vez, cuando su Mercedes último modelo necesitó una reparación de emergencia. La señora entró como si fuera la dueña del mundo. Recordaría después Javier Méndez, el mecánico principal. Traía esos lentes oscuros carísimos y ni siquiera se los quitó adentro del taller. Pero cuando vio a Daniel, güey, fue como ver a un cazador encontrando a su presa. Diana, por su parte, había construido su imperio sobre los cadáveres metafóricos de 3 matrimonios anteriores. Cada uno de sus ex esposos había contribuido a su fortuna, ya sea a través de divorcios millonarios o convenientes fallecimientos. Su mansión en Las Lomas era un testimonio de su éxito en el juego del matrimonio por conveniencia, decorada con los trofeos de sus conquistas, obras de arte, muebles de diseñador y fotografías donde ella siempre aparecía radiante, mientras sus esposos parecían sombras a su lado. La primera vez que invitó a Daniel a su casa fue con el pretexto de revisar su colección de autos clásicos. «Te voy a enseñar lo que es el verdadero lujo, mi amor», le dijo mientras lo guiaba por su garage subterráneo. Para un chavo que había crecido contando monedas, ver esos Ferrari, Porsche y Bentley fue como entrar a otro mundo. Diana observaba sus reacciones con una sonrisa calculadora, notando cómo sus ojos se agrandaban ante cada nuevo descubrimiento. Rosa notó los cambios en su hijo casi de inmediato. Primero fueron los regalos pequeños, una camisa de marca, un reloj que costaba más que su salario mensual, un celular nuevo. «Es una clienta agradecida, amá», explicaba Daniel, evitando su mirada. Pero Rosa, quien había criado a su hijo sola después de que su padre los abandonara, reconocía las señales. El dinero fácil siempre venía con un precio. Las visitas de Diana al taller se volvieron más frecuentes. Siempre llegaba en un auto diferente, siempre con algún problema mecánico menor que solo Daniel podía arreglar. Los otros mecánicos comenzaron a murmurar. «Pinche vieja rabo verde», decían cuando ella no estaba presente, pero nadie se atrevía a decir nada directamente. Los Montesinos eran dueños de medio Phoenix y nadie quería perder su trabajo. La transformación de Daniel fue gradual pero constante. Diana comenzó a arreglarlo, como ella misma decía. Lo llevó a comprar ropa de diseñador, lo inscribió en un gimnasio exclusivo, le enseñó a comportarse en restaurantes caros. «Es como si estuviera construyendo su propio Ken», comentó una de sus amigas durante un brunch. Diana solo sonrió, bebiendo su mimosa de $50. Para Rosa, las cosas también comenzaron a cambiar. Sobres con dinero aparecían misteriosamente en su bolso. «Para que dejes de matarte limpiando casas», le dijo Diana durante una de sus visitas sorpresa. La propuesta de matrimonio llegó 6 meses después de su primer encuentro. No fue romántica, fue un negocio. Diana lo planteó durante una cena en su mansión, con Rosa presente. «Tu hijo es especial», dijo Diana, mientras servía más vino en las copas de cristal cortado. «Merece más que pasarse la vida en un taller. Y tú, Rosa, mereces descansar. Yo puedo darles todo eso». Las palabras flotaron en el aire como dulces promesas, ocultando el veneno detrás de ellas. «Solo tienen que confiar en mí». La boda se planificó en tiempo récord. Diana se encargó de todo, controlando cada detalle como una general en guerra. Daniel apenas participó en las decisiones, limitándose a asentir cuando le preguntaban su opinión. Sus amigos del barrio dejaron de buscarlo, incómodos con su nueva vida. En el taller ya no era uno más de los muchachos. Ahora era el que se casó con la patrona. La noche antes de la boda, Rosa encontró a su hijo llorando en su antigua habitación. «¿Estás seguro de esto, mi amor?», le preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Daniel se secó las lágrimas y forzó una sonrisa. «Es por nosotros, amá. Por fin vamos a salir de pobres». Rosa lo abrazó fuerte, ignorando la voz en su cabeza que le gritaba que detuviera todo. Diana, mientras tanto, se reunía con sus abogados. «El contrato prenupcial es crucial», insistía, mientras revisaba documentos hasta altas horas de la noche. «No quiero sorpresas como con los otros». Sus abogados intercambiaron miradas conocedoras. Habían estado presentes en sus matrimonios anteriores y sabían exactamente cómo terminaban estos arreglos. La mansión se convirtió en una jaula dorada para Daniel.
Diana controlaba cada aspecto de su vida, su ropa, sus comidas, sus horarios, incluso las personas con las que podía hablar. Las cámaras de seguridad registraban cada uno de sus movimientos. Los sirvientes tenían órdenes estrictas de reportar cualquier comportamiento inusual. La señora es muy específica con sus requerimientos, explicaría después María, una de las mucamas, a los investigadores. El joven Daniel no podía ni respirar sin su permiso, pero el dinero seguía llegando para todos. María no mencionaría los gritos que escuchaba por las noches, ni las veces que encontró a Daniel dormido en el sofá del estudio, con marcas de lágrimas en las mejillas. Rosa también quedó atrapada en la red de Diana. Un nuevo departamento, cuentas pagadas, incluso un auto nuevo, para que puedas visitar a tu hijo cuando quieras, le dijo Diana, aunque las visitas siempre eran supervisadas, siempre bajo su vigilante mirada. El dinero se convirtió en una cadena invisible que las ataba a ambas a los caprichos de Diana. Las pocas veces que Daniel intentó rebelarse, Diana tenía una manera especial de calmarlo. Pastillas para la ansiedad, decía ella, medicamentos para ayudarlo a dormir, siempre recetados por médicos de su confianza, siempre administrados bajo su supervisión. «Es por tu bien, mi amor», susurraba mientras lo veía tragar los medicamentos. «Confía en mí». Los últimos días de Daniel fueron un descenso a un infierno silencioso. Las llamadas a su madre se volvieron menos frecuentes, más cortas, más controladas. Sus ojos, antes brillantes de sueños juveniles, se habían apagado. El joven que solía reír y bromear en el taller se había convertido en una sombra que vagaba por los pasillos de mármol de la mansión. La última vez que Rosa vio a su hijo con vida fue durante una cena en la mansión. Diana presidía la mesa, controlando la conversación como siempre. Daniel apenas tocó su comida. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el tenedor. «Todo está bien, mamá», le dijo cuando ella le preguntó si se sentía mal. Pero sus ojos contaban una historia diferente. La mañana del 27 de agosto amaneció apacible en la mansión de las Lomas. Los pajaritos trinaban en el jardín y el sol brillaba a través de las ventanas, como si nada pudiera perturbar la paz del lugar. Pero detrás de esas paredes de mármol y cristal se escondía una terrible tragedia a punto de ocurrir. Eran casi las 11 de la mañana cuando los gritos desgarradores de Diana Montesinos rompieron el silencio. «¡Auxilio! ¡Llamen a una ambulancia!», gritaba desesperada mientras corría por los pasillos, con el cabello revuelto y la ropa desaliñada, algo inusual en ella. Los sirvientes, acostumbrados a la frialdad de su patrona, se apresuraron a obedecer. Momentos después, la mansión se llenó del sonido de las sirenas y el ajetreo de los paramédicos. Cuando lograron ingresar al baño principal, la escena que encontraron los dejó helados. Ahí, tendido en el piso de mármol, estaba el cuerpo sin vida de Daniel Ramírez, rodeado de frascos de medicamentos recetados. Su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos, abiertos, parecían mirar a la nada. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero era demasiado tarde. Daniel Ramírez, el joven de 19 años que había soñado con una vida mejor, había fallecido. Los investigadores de la policía llegaron minutos después, acordonando la escena y tomando declaraciones a los presentes. Diana, histérica y al borde del colapso, aseguraba no tener idea de lo que había ocurrido. «Mi pobre Daniel, yo lo amaba tanto», sollozaba mientras los oficiales la interrogaban. Sin embargo, algo no cuadraba en su versión. La escena del crimen estaba demasiado limpia, demasiado ordenada. No había señales de lucha, de forcejeo, de desesperación. Los frascos de medicamentos, todos perfectamente alineados, parecían casi decorativos. Incluso el cuerpo de Daniel, con la ropa impecable y el cabello peinado, despertaba sospechas. «Esto no fue una simple sobredosis», sentenció el detective Ramírez, veterano de homicidios. «Aquí hay algo más, algo que no cuadra». Sus instintos, afinados por años de experiencia, le decían que esa supuesta tragedia escondía un crimen elaborado y meticulosamente planeado. Mientras los forenses examinaban el cuerpo y los técnicos de la policía científica procesaban la escena, los investigadores comenzaron a hurgar en la vida de Daniel y su esposa. Pronto,
Los primeros indicios de una trama macabra salieron a la luz. Descubrieron que el contrato prenupcial de Diana era extremadamente restrictivo, prácticamente atando a Daniel a ella de por vida. También encontraron que los medicamentos encontrados en la escena habían sido recetados por un médico que tenía estrechos vínculos con los Montesinos, uno de los muchos que formaban parte del círculo interno de Diana. Pero quizás lo más revelador fue el testimonio de Rosa Ramírez, la madre de Daniel. Visiblemente afectada, la mujer confesó que desde un principio había sospechado que algo andaba mal con ese matrimonio. Mi hijo no era feliz, lo veía en sus ojos, pero el dinero nos tenía atrapados, dijo entre lágrimas. Poco a poco el retrato de un plan elaborado y frío fue tomando forma. Diana Montesinos, experta en deshacerse de sus esposos, había encontrado en Daniel la víctima perfecta, un joven vulnerable, con sueños de una vida mejor, que ella manipuló hasta tenerlo completamente bajo su control. Y cuando ya no le fue útil, lo eliminó de la manera más meticulosa posible. Los investigadores trabajaron sin descanso, recopilando pruebas, analizando cada detalle de la escena del crimen, entrevistando a testigos. Finalmente, lograron armar un caso sólido en contra de Diana. La evidencia era abrumadora: el contrato prenupcial, los medicamentos recetados, los vínculos con el médico y, sobre todo, el testimonio desgarrador de Rosa. Cuando los oficiales llegaron a la mansión para detener a Diana Montesinos, la encontraron sentada tranquilamente en su sala, bebiendo una taza de té. Sabía que llegarían, dijo con una sonrisa maliciosa. Pero no importa, nadie me quitará lo que es mío. Sus ojos fríos y calculadores parecían burlarse de la justicia que se cernía sobre ella. Diana Montesinos fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. El juicio que siguió fue uno de los más mediáticos en la historia reciente de Arizona, con testigos conmovedores, evidencia forense devastadora y una defensa desesperada por evitar la pena de muerte. Mientras tanto, Rosa Ramírez lloraba la pérdida de su único hijo, a quien le habían arrebatado la vida y el sueño de una vida mejor. La mujer, destrozada por la culpa de haber permitido que Diana Montesinos los utilizara, se culparía por el resto de sus días. La mansión de las Lomas, antaño un símbolo de opulencia y poder, se convirtió en el escenario de una tragedia que estremeció a toda la comunidad. Las paredes que alguna vez presenciaron una boda llena de lujo y falsas promesas, ahora guardaban el eco de un crimen atroz, perpetrado por la codicia y la crueldad de una mujer que había sacrificado vidas en aras de su propia ambición. Tan pronto como el cuerpo de Daniel Ramírez fue encontrado en la lujosa mansión de los Montesinos, la policía de Phoenix entró en acción. El detective Ramírez, veterano de homicidios, lideró personalmente la investigación, convencido de que esta no era una simple sobredosis. Los forenses trabajaron sin descanso, recogiendo cada evidencia, analizando cada mínimo detalle. Examinaron el cuerpo de Daniel, tomaron muestras de sangre y realizaron pruebas toxicológicas exhaustivas. Los resultados no tardaron en llegar y fueron contundentes. La causa de la muerte no era una sobredosis accidental, sino una intoxicación por una mezcla letal de varios medicamentos recetados. Esto no fue un accidente, sentenció el detective Ramírez mientras revisaba los informes forenses. Alguien preparó esta mezcla con la intención de matar. La investigación se centró entonces en la esposa de Daniel, Diana Montesinos, cuya reacción sospechosa y excesivo control sobre el joven habían despertado las alarmas desde un principio. Los agentes de policía registraron minuciosamente la mansión, buscando pistas que los llevaran al asesino. Encontraron el contrato prenupcial que Diana había obligado a Daniel a firmar, un documento extremadamente restrictivo que prácticamente lo convertía en un prisionero de su propia boda. Pero la evidencia más reveladora provino de la entrevista con Rosa Ramírez, la madre de Daniel. Con el corazón destrozado, la mujer confesó que desde el inicio había sospechado que algo andaba mal en el matrimonio de su hijo. Él no era feliz, yo lo veía en sus ojos, pero el dinero nos tenía atrapados, sollozó. Rosa narró cómo Diana Montesinos había manipulado y controlado a Daniel desde el primer momento, envolviéndolo con regalos lujosos
y promesas de una vida mejor. También reveló que la propia Diana había sido quien propuso el matrimonio, prácticamente obligando a Daniel a aceptar. Ella quería el dinero de mi hijo, quería todo para ella, dijo Rosa entre lágrimas, y cuando ya no le servía, lo mató. Las declaraciones de la madre de Daniel fueron cruciales para construir un caso sólido en contra de Diana. Mientras tanto, los investigadores también indagaron en el pasado de Diana Montesinos, descubriendo un patrón perturbador. 3 de sus exesposos habían muerto de manera sospechosa, y en todos los casos, Diana había sido la beneficiaria principal de sus testamentos. Los detalles de esos casos anteriores, aunque no podían ser usados como prueba directa, pintaban un retrato oscuro de la mujer. Pero quizás lo más revelador fue el hallazgo de los vínculos de Diana con un médico de confianza, el doctor Ernesto Gutiérrez. Los investigadores descubrieron que este doctor había recetado la mayor parte de los medicamentos encontrados en la escena del crimen y que mantenía una relación estrecha con los Montesinos. Pronto quedó claro que este médico era cómplice de Diana en su plan macabro. Cuando los agentes de la policía regresaron a la mansión para interrogar a Diana una vez más, la encontraron tranquila, bebiendo té como si nada hubiera pasado. Sabía que vendrían, dijo con una sonrisa burlona, pero no importa, nadie me quitará lo que es mío. La detención de Diana Montesinos fue transmitida en vivo por los medios locales, que rápidamente bautizaron el caso como el matrimonio mortal. Los fiscales se prepararon para presentar un caso sólido ante el tribunal, confiados en que finalmente harían justicia por la muerte de Daniel. Mientras tanto, Rosa Ramírez lloraba la pérdida de su único hijo, víctima de una avaricia que iba más allá de lo imaginable. La mujer, destrozada por la culpa de haber permitido que Diana los utilizara, se culparía por el resto de sus días. La investigación había desenmascarado una trama escalofriante, llena de manipulación, violencia y traición. Ahora, el sistema de justicia tendría la difícil tarea de castigar a la culpable y quizás brindar un poco de consuelo a quienes habían sufrido las consecuencias de su ambición desmedida. Mientras la investigación sobre la muerte de Daniel Ramírez avanzaba, la trama que había rodeado su matrimonio con Diana Montesinos se volvía cada vez más oscura y retorcida. Los agentes de la policía trabajaron sin descanso, recopilando evidencia y entrevistando a testigos, con el objetivo de armar un caso sólido que llevara a Diana ante la justicia. El análisis forense del cuerpo de Daniel reveló que la causa de su muerte no había sido una sobredosis accidental, como se había pensado en un principio, sino una intoxicación provocada por una mezcla letal de varios medicamentos recetados. Esto contradecía completamente la versión de Diana, quien aseguraba que la muerte de su joven esposo había sido una tragedia inesperada. Pero lo más revelador fueron los hallazgos sobre el pasado de Diana Montesinos. Los investigadores descubrieron que esta no era la primera vez que una muerte sospechosa rodeaba a uno de sus maridos. 3 de sus ex esposos habían fallecido en circunstancias similares, y en todos los casos, Diana había sido la principal beneficiaria de sus testamentos. Es como si tuviera un patrón, comentó el detective Ramírez, veterano de homicidios. Siempre se deshace de sus esposos de una manera muy particular, y siempre termina ganando. Aún más inquietante fue el descubrimiento de los vínculos entre Diana y el doctor Ernesto Gutiérrez, un médico que había recetado la mayoría de los medicamentos encontrados en la escena del crimen. Las investigaciones revelaron que este doctor mantenía una estrecha relación con los Montesinos, lo que sugería que formaba parte de un plan elaborado para eliminar a Daniel. Esto no fue un simple asesinato, sentenció el fiscal a cargo del caso. Fue un crimen premeditado, frío y calculado. Diana Montesinos utilizó a su propio médico para deshacerse de su esposo. Pero quizás lo más devastador de todo fue el testimonio de Rosa Ramírez, la madre de Daniel. Con el corazón destrozado, la mujer narró cómo desde el principio había sospechado que algo no andaba bien en el matrimonio de su hijo. Él no era feliz, yo lo veía en sus ojos, pero el dinero nos tenía atrapados, sollozó. Rosa confesó que Diana Montesinos había manipulado y controlado a Daniel desde el primer momento, envolviéndolo con regalos lujosos
y promesas de una vida mejor. También reveló que había sido la propia Diana quien propuso el matrimonio, prácticamente obligando a Daniel a aceptar. Ella quería el dinero de mi hijo, quería todo para ella, dijo Rosa entre lágrimas, y cuando ya no le servía, lo mató. Las declaraciones de la madre de Daniel fueron cruciales para construir un caso sólido en contra de Diana. Junto con la evidencia forense y los vínculos con el médico cómplice, la fiscalía estaba convencida de tener un caso que les permitiría llevar a Diana Montesinos ante la justicia. Cuando los agentes de la policía regresaron a la mansión para arrestar a Diana, la encontraron tranquila, bebiendo té como si nada hubiera pasado. Sabía que vendrían, dijo con una sonrisa burlona. Pero no importa, nadie me quitará lo que es mío. La detención de Diana Montesinos fue transmitida en vivo por los medios locales, que rápidamente bautizaron el caso como el matrimonio mortal. Los fiscales se prepararon para presentar un caso sólido ante el tribunal, confiados en que finalmente harían justicia por la muerte de Daniel. Mientras tanto, Rosa Ramírez lloraba la pérdida de su único hijo, víctima de una avaricia que iba más allá de lo imaginable. La mujer, destrozada por la culpa de haber permitido que Diana los utilizara, se culparía por el resto de sus días. La investigación había desenmascarado una trama escalofriante, llena de manipulación, violencia y traición. Ahora, el sistema de justicia tendría la difícil tarea de castigar a la culpable y quizás brindar un poco de consuelo a quienes habían sufrido las consecuencias de su ambición desmedida. El juicio de Diana Montesinos por el asesinato de su esposo, Daniel Ramírez, fue uno de los más mediáticos en la historia reciente de Arizona. Los fiscales presentaron un caso sólido, respaldado por evidencia forense abrumadora y el desgarrador testimonio de Rosa Ramírez, la madre de la víctima. La defensa de Diana, encabezada por un equipo de abogados de élite, intentó desesperadamente socavar la acusación, alegando que la muerte de Daniel había sido un accidente trágico y que ella era una mujer inocente atrapada en una terrible tragedia. Sin embargo, los hechos eran demasiado contundentes para ignorarlos. El contrato prenupcial restrictivo, los medicamentos recetados por el médico cómplice y, sobre todo, el patrón de muertes sospechosas que rodeaban a los exesposos de Diana formaron una telaraña de pruebas que atraparon a la acusada sin escapatoria. Esta mujer es una asesina fría y calculadora, sentenció el fiscal durante su alegato final. Utilizó a su propio marido, un joven lleno de sueños, para satisfacer su avaricia y su sed de poder. Y cuando ya no le sirvió, lo eliminó sin piedad. Las palabras del fiscal resonaron en la sala del tribunal, conmocionando a los presentes. Incluso algunos de los miembros del jurado derramaron lágrimas al escuchar los detalles escalofriantes del crimen. Finalmente, después de semanas de testimonio y deliberaciones, el veredicto fue emitido. Diana Montesinos fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La sentencia, dictada por el juez, fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando los oficiales esposaron a Diana y la sacaron de la sala, su rostro permaneció imperturbable, como si nada de lo que había sucedido le importara. Pero en el fondo, quizás, se escondía el miedo a perder el control que tanto había anhelado. Rosa Ramírez, por su parte, lloró de alivio al escuchar el veredicto. Aunque nada podría devolverle a su hijo, al menos sentía que se había hecho justicia. Sin embargo, la culpa y el dolor seguirían persiguiéndola por el resto de sus días. La mansión de las Lomas, que alguna vez fue testigo de una boda llena de lujo y falsas promesas, ahora permanecía en silencio, como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de cómo la ambición desmedida puede conducir a la más terrible de las tragedias. Diana Montesinos, encerrada entre las frías paredes de una prisión, tendría el resto de su vida para reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Quizás en algún rincón de su mente retorcida se arrepintiera de haber sacrificado a un joven lleno de sueños en aras de su propia codicia. Pero para Daniel Ramírez ya nada importaba. Su vida, apagada demasiado pronto, se había convertido en un símbolo del precio que a veces se debe pagar por el sueño americano. Un sueño que, en su caso, se convirtió en una pesadilla mortal.